Horas críticas, testigos y sobrevivientes. Inundaciones y hambrunas, tornados y guerras, un accidente aéreo o un terremoto. Los desastres naturales y las catástrofes causadas por el hombre pueden generar enormes pérdidas de vida, destrucción y sufrimiento. En Horas Críticas serán testigos de algunos de los desastres más notables de los últimos 100 años. En este episodio, la Tierra en verdad se mueve en uno de los cataclismos naturales más devastadores: el terremoto, con toda su fuerza destructiva. De todos los desastres naturales que vemos en este episodio, ninguno libera más energía destructiva que un terremoto. A fin de cuentas, se requiere mucha energía de la Tierra para que dos de sus placas magnéticas choquen entre sí el tiempo suficiente para que se rompan y sacudan la corteza del planeta a lo largo de cientos de kilómetros. Terremotos, Nepal, Katmandú. Nepal, 25 de abril de 2015. Magnitud 7.8. Víctimas, 8.000 muertos. El mundo observó con gran tristeza el gran horror y las desgarradoras consecuencias de los terremotos de 2015 en Nepal. El terremoto de Nepal de abril de 2015, también conocido como terremoto de Gorkha, causó más de 8.000 muertos y un número mayor de heridos. Adentro, el ambiente era sofocante. No podía respirar. La gente murió dentro. Es decir, hay un cadáver dentro de la casa. Es una pesadilla. Pero en medio de esta gran tragedia, hay señales de esperanza. Rescatan a un adolescente entre las ruinas. Es lo que llamamos estar en una tumba. No estaba precisamente aplastado, sino que estaba como dentro de una caja. Una caja con concreto duro a su alrededor. Así que los equipos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional trabajamos codo a codo con los equipos locales y los apoyamos para sacar a esta víctima. A través de extensas zonas de Nepal, pueblos enteros quedaron arrasados, dejando a cientos de miles de personas sin hogar. Edificaciones de siglos de antigüedad quedaron aniquiladas en zonas declaradas Patrimonio Mundial de la UNESCO en el Valle de Katmandú. El terremoto de abril de 2015 también desencadenó una avalancha en el monte Everest, dejando al menos 19 muertos y se convirtió en el día más mortífero del que se tenga registro en la montaña. Vimos enormes pedazos de roca y hielo bajando de las caras de Makalu por allá en el campamento 2. Estoy bien fregado. Caí en un gran agujero. Menos mal no seguí cayendo hacia allá. Quedé atrapado aquí, en este borde, y no puedo usar ni las piernas ni el brazo. Otra señal de destrucción. La gente camina a través de las ruinas.
tratando de saber si les quedó algo. La magnitud inicial del terremoto registrada fue de 7.8. Posteriormente, hubo réplicas continuas con intervalos de 15 a 20 minutos. Las réplicas pueden ocurrir de días a semanas, meses o incluso años después del movimiento inicial, por lo que solo es posible esperar réplicas como esta dentro del periodo de tiempo. La capital de la ciudad de Katmandú, situada en un bloque de corteza de alrededor de 120 kilómetros de ancho y 60 kilómetros de largo, registró un movimiento de 3 metros hacia el sur en menos de 30 segundos. Gracias a esta impactante grabación, se puede apreciar la terrible tragedia. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Oh, Dios! ¡Oh, cielos! ¡Está temblando! ¡Es un terremoto! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Oh, no! Entonces, 2 semanas luego del sismo devastador que dejó más de 8,000 muertos, otro gran sismo golpeó de nuevo a Nepal, con una magnitud de 7.3. Esta vez, cerca de 100 personas perdieron la vida y miles resultaron heridos. Hubo cuantiosos daños a edificaciones y propiedades en gran parte de esta nación tan golpeada. ¡Oh, santo Dios! ¡Oh! Los terremotos siempre nos han acompañado, pero ha sido solo en los últimos 50 años que su impacto devastador se ha podido registrar tan claramente, no solo en fotos, sino en imágenes en movimiento que dan la vuelta al mundo a través de la televisión y durante los últimos 20 años a través del Internet. Terremotos. China, Sichuan. Sichuan, la segunda provincia más grande de China, está ubicada en el valle superior del río Yangtze, en el suroeste del país. El terremoto de Sichuan de mayo de 2008 ocurrió en plena tarde, un día de semana. Universidades y escuelas estaban en plena actividad. Los oficinistas habían regresado al trabajo luego del almuerzo. Sichuan, China, 12 de mayo de 2008, magnitud 7.9, muertos 8.700. A 80 kilómetros de la megaciudad de Chengdu, de 7.6 millones de habitantes, una línea de falla comenzó a romperse. El terremoto de magnitud 7.9 en la provincia montañosa de Sichuan, en el oeste de China, mataría a más de 8,000 personas. De pronto el suelo se sacudió. Hubo un ruido terrible. Y al principio pensamos que en algún lugar había un derrumbe de tierra o algo así. Nunca pensamos que fuese un terremoto y no se detenía. Se volvía cada vez más ruidoso y las rocas rodaban por la montaña hacia nosotros. No sé cómo ocurrió esto. Pasó y todo fue en un segundo. Fue muy aterrador. Sentí que el suelo se sacudía y al preguntar a mi alrededor todos sentían lo mismo, así que salimos del edificio. Por suerte sabíamos cómo reaccionar. Cerca de 4.800.000 personas quedaron sin hogar y el costo del daño a la propiedad se estimó en unos 80 millardos de dólares. Cuando se produce un desastre de esta magnitud, es difícil ver una sola estadística como especialmente grave. Debido a que el terremoto ocurrió en una zona poco profunda, es decir, a unos 10 kilómetros bajo tierra, los daños fueron muy fuertes y devastadores. En el terremoto de 2008 en la provincia de Sichuan, unos 10,000 niños y niñas quedaron atrapados bajo los escombros cuando se derrumbaron los edificios escolares. Muchos morirían allí.
No tenemos comida ni refugio aquí. Solo espero que alguien venga y me ayude a desenterrar el cuerpo de mi hijo. Todavía tengo la esperanza de que esté vivo. Era muy pequeño. Él solo tenía 2 años. Como era de esperarse, hubo una protesta pública. Una investigación posterior del gobierno concluyó que 1 de cada 5 escuelas primarias pudo haber sido mal construida o era insegura. Durante meses luego del sismo, más de 20.000 estudiantes utilizaron escuelas y aulas improvisadas. Pero los esfuerzos de reconstrucción avanzaron a una velocidad impresionante. Pero ninguna reconstrucción pudo borrar los recuerdos de esas horas críticas de mayo de 2008. Pero, ¿qué causa un terremoto? Cuando la gente habla de un cambio sísmico, ¿de qué está hablando realmente? En el fondo de los océanos se encuentran las capas más importantes de la superficie de nuestro planeta. La capa externa de la Tierra se conoce como la corteza. La corteza cubre la superficie de la Tierra un poco como una cáscara de huevo agrietada. Las distintas piezas que componen la corteza se denominan placas geológicas o tectónicas. Estas encajan como un rompecabezas con algunos bordes ásperos, conocidos científicamente como líneas de falla. Las placas tectónicas se mueven continuamente unas con otras. La mayoría de las veces se deslizan entre sí suavemente. De lo contrario, habría aún más terremotos. Pero de vez en cuando, las placas tectónicas se trancan y la presión aumenta gradual, pero constantemente. Finalmente, la presión es demasiado fuerte y las grandes masas de roca que forman las placas se desplazan abruptamente a lo largo de las líneas de falla. Esto crea increíbles olas de energía que se extienden en círculos concéntricos, más bien como olas en un estanque si se arroja una piedra al agua. Recientemente, en particular, los científicos japoneses, considerando su experiencia previa en predicción de terremotos, dejaron de hacer inversiones en este sector. Por eso es que se concentraron en estudios que buscan entender la física de los terremotos. La mayoría de los terremotos ocurren dentro del llamado Cinturón de Fuego, alrededor del Océano Pacífico. Al menos una vez al año en Alaska se siente un terremoto de 7.0 grados. Solo en California se producen unos 10.000 terremotos al año, pero la mayoría pasan desapercibidos, excepto por los sismógrafos. Investigadores de la Universidad de California en Berkeley están probando un prototipo de un sistema de alerta temprana de terremotos que California está buscando años después de que lugares como México y Japón ya lo tienen funcionando. Detecta el comienzo de los terremotos usando sismómetros muy cerca del epicentro y luego predice el temblor que va a seguir para que pueda enviar una advertencia a todos aquellos que estén en peligro. De hecho, aunque se cree que a nivel mundial se producen hasta 500.000 de terremotos cada año, solo unos 100.000 se registran en la escala de Richter y solo unos 100 de ellos causan daños visibles. Fue durante la primera edad de oro de la televisión en una noche de mayo de 1960 en Chile, como se muestra en este noticiario, cuando se desató el infierno. Escombros y ruinas en el puerto de Concepción en el Pacífico, en Chile, que ha sufrido la peor serie de terremotos en toda su historia. Los detalles sobre los daños no revelan la extensión. El terremoto de 1960 de Chile fue el más grande del siglo XX. La llamada zona de ruptura se estimó en unos 1.000 kilómetros de diámetro desde Lebu, en el centro de Chile, hasta Puerto Aysén, en el extremo sur del país.
La destrucción más grave en Chile ocurrió en la región costera de Valdivia, Puerto Montt. Prácticamente todos los edificios de la ciudad portuaria de Puerto Saavedra fueron destruidos por olas que alcanzaron alturas de 11.5 metros y que llevaron los restos de las casas hasta 3 kilómetros tierra adentro. La mayoría de las víctimas en Chile y más allá fueron el resultado de los grandes tsunamis desencadenados por el terremoto inicial. Como se ha dicho, la llamada zona de ruptura tenía una superficie de unos 1.000 kilómetros cuadrados, pero las reverberaciones se sentían literalmente a través del Océano Pacífico. Hubo destrucción en la isla de Pascua, en las Islas Samoa y en California. En la destrucción causada por el terremoto de 1960, no solo en Chile, sino en todo el Pacífico, el número total de muertos fue de 1.655 personas. Terremotos, Haití, Puerto Príncipe. En términos de costo humano, el peor terremoto de los tiempos modernos ocurrió en Haití, una noche de enero de 2010. Haití, Puerto Príncipe, magnitud 7.0. El número estimado de víctimas mortales fue de unas 220.000 personas. Al final del día, se habían registrado al menos 52 réplicas de 4.5 o más. Se calcula que el terremoto afectó a unos 3 millones de personas. Fuentes del gobierno haitiano estimaron que 250.000 viviendas y 30.000 edificios comerciales se derrumbaron o sufrieron graves daños. El terremoto causó graves daños en Puerto Príncipe, Jacmel y otros asentamientos de la región. Varios edificios históricos notables sufrieron daños importantes o fueron completamente demolidos, entre ellos el Palacio Presidencial, el edificio de la Asamblea Nacional y la Catedral de Puerto Príncipe. No puedo vivir más porque he perdido 4 hijos, no puedo. Acabo de casarme con mi esposa y ocurrió este terremoto y no sé qué hacer. Ella pasó 3 días bajo las piedras del edificio y hoy por fin la encontré. Creo que en los próximos días la gente se va a quedar sin comida, sin agua. Creo que necesitamos ayuda porque es urgente. Las morgues de Puerto Príncipe se vieron desbordadas por decenas de miles de cadáveres que tuvieron que ser enterrados en fosas comunes. A medida que los esfuerzos de rescate se redujeron, los suministros vitales, la atención médica y el saneamiento eran escasos. Es un terremoto muy superficial y esa poca profundidad, junto a la magnitud del terremoto, significó que hubo una sacudida muy fuerte del suelo. En realidad, esa falla es bastante similar a la de San Andrés, en el sentido de que es lo que llamamos una falla transformante, en la que un lado se mueve sobre otro en un sentido horizontal. Cualquier gran catástrofe natural trae consigo una tragedia, pero en el caso de Haití parecía un giro particularmente cruel del destino. Antes del terremoto de 2010, Haití ya era un lugar bastante golpeado. Para dar una idea, solo una tercera parte de la población de Puerto Príncipe tenía acceso regular a agua potable. La nación insular ocupa el puesto 145 de 169 países en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, lo que la convierte en la más pobre del hemisferio occidental. Así que cuando ocurrió el desastre épico, los haitianos no estaban bien preparados, por decirlo suavemente. Los retrasos en la distribución de la ayuda provocaron protestas de los trabajadores humanitarios y los supervivientes. Hubo casos de saqueo y estallidos de violencia. Estados Unidos y muchos países finalmente respondieron al llamado de ayuda humanitaria. He ordenado a mi gobierno que responda con un esfuerzo rápido, coordinado y agresivo para salvar vidas. El terremoto había dañado prácticamente todos los sistemas de comunicación, las instalaciones de transporte aéreo, terrestre y marítimo, los hospitales y el servicio eléctrico de Haití.
La casi inexistente infraestructura y posiblemente algunas actitudes condescendientes por parte de los organismos de socorro parecían obstaculizar los esfuerzos de rescate y ayuda y los problemas logísticos como la congestión del tráfico aéreo que empeoraban aún más las cosas. Normalmente tenemos más de 150 médicos para el hospital. Ahora no tengo 20. Sin embargo, a pesar de los recientes disturbios políticos, la indomable nación insular de Haití se ha recuperado en un grado quizás inesperado. La mayoría de los 1.5 millones de personas desplazadas por el terremoto a tiendas de campaña improvisadas viven ahora en condiciones de vivienda aceptables. El programa de reconstrucción de Haití está en pleno desarrollo. En todo Haití se pueden ver programas ambiciosos de infraestructura como carreteras, puentes y proyectos de vivienda social. Terremotos, Pakistán, Cachemira. Al igual que el asediado Haití, uno pensaría que Cachemira, el escenario de una prolongada y a veces violenta disputa fronteriza entre India y Pakistán, ya tenía suficientes problemas. Pero un gran terremoto el 8 de octubre de 2005 se unió a los males de la provincia. El devastador terremoto sacudió el Himalaya occidental y las regiones adyacentes por la mañana. Un terremoto de magnitud 7.6 mató a unas 80.000 personas, hirió a decenas de miles y causó grandes daños al norte de Pakistán, dejando a millones de personas sin hogar. Esta mañana sentimos temblores extremadamente fuertes y todos nos despertamos y salimos corriendo. Las sacudidas duraron mucho tiempo. Nunca habíamos visto algo así. Tengo al menos 10 o 15 familiares desaparecidos. Al menos 10.000 personas han muerto, tal vez 20.000 o 30.000. Perdí a mi suegra, a mi cuñado, a su esposa, a su bebé de 8 meses, a mi tía, mis 3 tíos, a su hijo. Se informó que 32.335 edificios se derrumbaron en Cachemira y en Pakistán, en lugares tan distantes entre sí como Islamabad, Lahore y Rawalpindi. Al otro lado de la frontera, en la India, al menos 1.300 personas murieron y 6.000 resultaron heridas. La respuesta internacional fue rápida, pero el terreno remoto y montañoso que caracteriza a Cachemira solo sirvió para agravar los problemas de los esfuerzos de recuperación, ya que los equipos de rescate luchaban por llegar a los heridos. Como pueden ver, la devastación es total. Y estamos aquí para hacer lo que podamos. Acabamos de sacar a un hombre vivo de la casa que tengo atrás y va al hospital, así que vamos a empacar nuestras cosas e ir a buscar a otro lugar. Estamos luchando con lo remoto del lugar, estamos luchando con la logística y ahora estamos luchando con el clima y el terreno. Como ser humano, como profesional humano, estos son momentos de total desespero. Anoche llovió torrencialmente. Hablé con el general esta mañana a 3.000 metros, que no es muy lejos de aquí. La temperatura era -3. Esta gente estaba a la intemperie, estaban mojados, ahora tienen frío. Vamos a ver gente morir y vamos a tener gente enferma. Los deslizamientos de tierra y los desprendimientos de rocas dañaron o destruyeron los caminos montañosos y autopistas, lo que impidió el acceso a la región durante varios días. Incluso con la tecnología actual, como los rayos láser que detectan el movimiento de las placas y una máquina llamada sismómetro, los terremotos siguen siendo difíciles de predecir. En cuanto a la preparación, los edificios y carreteras a prueba de terremotos, además de la capacitación en simulacros, todos son muy útiles. Muchas vidas se han salvado de esta manera. Pero hay límites, sobre todo si se tiene en cuenta el impresionante poder de la naturaleza.
Aprender a vivir cada día sabiendo que hay horas críticas que pueden estar a la vuelta de la esquina es parte de lo que hace que la vida sea tan valiosa.